Cuando estamos tan llenos del mundo, no tenemos hambre de Dios. Cuando el mundo y sus placeres nos ha saciado, no hay un hambre por el Señor. Pero Jesús dijo que dichosos los que tienen hambre y tienen sed. Cuando vas a enseñar a un lugar donde la gente está llena de mundo, la gente se duerme, no quiere escuchar, no le interesa, porque están saciados. Pero cuando es alguien que se ha vaciado del mundo, que se ha vaciado de los placeres, que se ha vaciado, entonces esa persona tiene hambre y tiene sed. Esa persona dice: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué hay para mí? Yo necesito comer, yo necesito beber. Es por eso que necesitamos vaciarnos. Es por eso que muchas veces llegamos y decimos: Señor, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de escucharte, porque el mundo ha llenado mi vientre, porque esta vida me ha llenado con cosas que se van a terminar, porque la Biblia dice: cielo y tierra pasarán. Un día los placeres ya no existirán, un día tú ya no existirás, pero aquellos que se han llenado de Dios, vida eterna tendrán. Dile: Señor, si me he llenado del mundo, yo te pido que me ayudes a vaciarme. Quiero vaciarme, porque yo quiero ser lleno de ti. Quiero tener ese anhelo de ti, esa necesidad de ti. Dile: Señor, yo quiero llegar y decir: Señor, ¿qué tienes para mí? Vamos a Mateo 16:15. Dice la palabra del Señor: Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vemos a un Pedro que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice todos que yo soy? Y unos dijeron: no, pues unos dicen que tú eres un profeta, que eres Elías. Y empezaron a decirle. Pero Pedro reconoció a Cristo no por labios humanos, no porque alguien lo intentó de convencer, sino él tuvo una experiencia interna con él. Y entonces le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no fue porque alguien te convenció, sino el Padre te lo reveló. Entonces, y dijo: y sobre esta roca, no sobre Pedro como roca, porque dice la Biblia que la única roca es Cristo, es la piedra angular, sino sobre la revelación de quién es Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice? Y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, esta enseñanza tiene por título el poder de la iglesia, porque aquí Jesús le estaba hablando a Pedro, pero Jesús no le dijo a Pedro: mira, Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, que te fue revelado quién es el Cristo. Eso no le dijo, le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y entonces, iglesia viene del griego eclesia, que es reunión popular, comunidad cristiana de miembros en la tierra, o santos en el cielo, o ambos. Entonces, vamos a ir a Efesios 1:19. Efesios 1:19 dice: oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Dios puso a Cristo muy por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de Él, que llena también todo lo que existe. Ahora, Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Por eso el enemigo lo que quiere es que nosotros nos sintamos, mire, esta sociedad es individualista. De hecho, escuchaba una enseñanza de un país, ay, se me fue el nombre, pero en donde ya el gobierno está diciéndoles a todos que sean individuales, que porque si confían en alguien los va a lastimar. Entonces, la felicidad está en que tú veas por ti y no por nadie más. Y entonces eso es el pensamiento. Incluso dice que hay personas en ese país, no recuerdo el nombre, luego se los paso, que se mueren y dejan sus sobrecitos de dinero ahí en su casa marcado para todo lo que deben, porque no tienen alguien a quien dárselo, porque ellos aprendieron a vivir y a estar solos. Pero dice que hay un nivel de suicidios, de depresión impresionante, porque ese es el estilo de vida que están adoptando. Y entonces nosotros nos creemos individuales y entonces decimos: me cae mal mi hermano, me cae mal mi hermana, entonces lo que hago es alejarme. Me alejo porque Dios es mi Dios y no me importan los demás, yo estoy bien con Dios. Y es mentira, porque la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si algún miembro está echando a perder el cuerpo, es expulsado. ¿Por qué es expulsado? Porque el cuerpo debe de estar bien. Si mi brazo empieza a golpear mi estómago y me empieza a golpear mi estómago, entonces es una tontería. Entonces lo que vas a hacer es te vas a arrancar el brazo, ¿no? O si empieza algo en tu cuerpo a funcionar de manera, por ejemplo, cuando empieza a haber gangrena, amputan la pierna y la sacan. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo estar bien.
Entonces aquí muchas veces nosotros nos creemos individuales, pero la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y entonces Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces nos sustentamos unos con otros. Y las puertas del infierno no prevalecen, no contra Pedro. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y entonces el enemigo te dice, te caen mal todos, vete. Y entonces sí, me caen mal todos. Y entonces después te vas y empiezas a querer obrar fuera de la Biblia. Yo una vez le decía a una persona, es que tú te has inventado un Dios que no es el de la Biblia. Te inventaste un Dios en tu cabecita, un Dios que lo hiciste a tus ideas. Pero la Biblia habla de una comunidad cristiana, habla del cuerpo de Cristo, habla de que somos miembros los unos de los otros. Entonces tú te inventaste un Dios que no es el de la Biblia. El Dios que tú te inventaste es que tú te crees individual, que tú te crees único, que tú hablas con Dios y no necesitas a nadie. Y ese no es el Dios de la Biblia, es un Dios inventado por ti. Pero si tú clamas a ese Dios inventado, no va a poder obrar, porque es un Dios inventado, no es un Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Que si tú no amas a tu hermano como a ti mismo, entonces no estás cumpliendo la ley, porque dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no lo amas como a ti mismo, entonces no estás cumpliendo la ley. Entonces, Cristo cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y su cuerpo está lleno de Él. Ahora imagínense, Cristo está por encima, porque aquí en Efesios 1:19 dice que Cristo está por encima de cualquier gobernante, de cualquier autoridad, de cualquier potestad. Entonces, si usted está injertado en el cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces los gobernantes, las autoridades van a temerle, porque cuando lo vean a usted va a ver a Cristo. Porque ahí está Cristo. Entonces, porque usted forma parte del cuerpo, porque usted sustenta al cuerpo, porque usted fortalece al cuerpo, porque no lo maltrata, porque no busca la separación del cuerpo, sino busca la unidad. Entonces ahí usted está en el cuerpo injertado, y cuando el diablo lo vea, verá a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces dice, y las puertas del infierno no prevalecen contra alguien, no, sino no prevalecen contra la iglesia. El enemigo siempre va a querer apartarte de la iglesia, siempre va a querer apartarte de la congregación, va a querer apartarte de los santos, porque si te aparta eres presa fácil. Fíjese que, no sé si a usted le ha pasado, pero algo poderoso se siente cuando estás en medio de los santos, cuando estás en el grupo de los santos. Hay ocasiones en las que yo he tenido dolores así de cabeza y digo, ay Señor, me duele tanto, y he estado orando y no se me quita el dolor, y de repente llego con las chicas y les digo, por favor oren por mí porque me duele la cabeza, y oran por mí y se va. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, contra la iglesia, el poder que hay en la iglesia. Entonces, una vez escuché también a Gigi Ávila que decía, él es un evangelista, que Dios lo usaba en sanidades divinas. Pero dice que una vez le empezó un dolor en el corazón que no podía, y dice que había orado, que había ayunado, y que el dolor en el corazón no se le iba y no se le iba. Y entonces dice que una vez llegó uno de sus amigos en el ministerio y que le dijo, Gigi, te vine a ver porque traigo dolor en el corazón, dice, yo necesito que ores por mí. Le dijo, ay, yo también necesito que tú ores por mí. ¿Y qué te parece si oramos juntos?
Y entonces que juntos se pusieron a orar como cuerpo, como iglesia. Y dice que a los dos se les fue el dolor y se pusieron a danzar y a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, no es individualismo, es iglesia. Dios nos llama a llaneros solitarios. Yo me voy porque todos los odio y me voy a ir a predicar a otro lado. No, cambia tu corazón. Y entonces ahí está como la iglesia. Una vez igual escuché a Yavila que decía que tenía igual un dolor muy fuerte y que estaba orando por todos los hermanos, dice, y todos estaban sanando. Yo le dije al Señor, Señor, sáname a mí también, órale también yo, ¿no? Porque todos estaban sanando, él le oraba por todos, todos estaban sanando y él no podía ser sano. Y decía, Señor, y yo también, y yo también. Y entonces como no sanó, dice que el Señor le dijo, dile a la iglesia que ore por ti. Y después de que él terminó de ministrar, les dijo, por favor, oren por mí. Y entonces toda la iglesia se puso a orar y él fue sano. Porque Dios, incluso a él siendo un siervo de Dios, Dios le enseña, no eres tú, no es individualismo, es el cuerpo, es la iglesia. Nos sustentamos, nos fortalecemos. Como muchas veces yo he estado orando y de repente viene a mi mente personas, ministros del África o de otros lados, y digo, Señor, sustenta tu pueblo. Si hay ahorita alguno que lo vayan a querer matar por tu evangelio, fortalece a tu pueblo. Cuando falleció la pastora Ninoshka, yo me acuerdo que chillaba y chillaba, le decía, Señor, fortalece a su esposo, dale fuerza, fortalece tu iglesia, porque el cuerpo se fortalece. El cuerpo busca la manera de fortalecerse. Y entonces que todos podamos saber que las puertas del infierno no prevalecen contra ti solito por allá, sino las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, contra el poder que tiene la iglesia como cuerpo. Ahora, si tenemos angustia, opresión, enojo, enfermedad, no podremos vencer solos, necesitamos a la iglesia. Algo extraordinario pasa cuando la iglesia se une. Vamos a ir a Hechos 12:1. Dice la palabra del Señor, en aquellos días el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia para maltratarlos y mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan. Al ver que con eso había agradado a los judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Lo puso en prisión bajo la custodia de 16 soldados. La intención de Herodes era hacerle un juicio público a Pedro después de la Pascua. La iglesia, al enterarse, se entregó a orar fervientemente y constantemente por Pedro mientras estaba en prisión. La noche antes del juicio, cuando Pedro dormía encadenado entre dos soldados, mientras los demás custodiaban la entrada de la prisión, una luz repentina inundó la celda y un ángel del Señor se paró junto a Pedro. El ángel, tras darle unas palmadas en el costado para despertarlo, le dijo: levántate rápido, y las cadenas se le cayeron de las manos. Vístete y ponte el calzado, le ordenó el ángel. Ponte ahora el manto y sígueme. Entonces Pedro salió de la prisión tras el ángel. Aquello no le parecía real, pero para él no era más que una visión. Cruzaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. Esta se le abrió automáticamente. Caminaron juntos unas cuadras, tras lo cual el ángel lo dejó solo. Fue entonces cuando Pedro comprendió la realidad. No cabe duda, se dijo, el Señor ha enviado su ángel a salvarme de Herodes
y de los judíos. Ahora, aquí vemos, mi hermano, ahora pongamos a pensar, ¿quién es Pedro? ¿Quién quisiera tener poquitito? La verdad es que Pedro era un impresionante. O sea, dice la Biblia que a sus sombras se sanaban los enfermos. Imagínense el poder. Y lo meten a la cárcel, pero dice que la iglesia hacía intercesión por Pedro, oración ferviente por Pedro. Y entonces las cadenas se le rompieron y pudo salir. No fue Pedro el que se puso a orar, fue la iglesia. La iglesia, mis hermanos, mire, si nosotros entendiéramos el poder que hay de orar unos por otros, el poder que hay cuando estamos en la iglesia adorando. Ahora, hay la intimidad con el Señor, cuando estás tú y el Señor, que dice la Biblia, cuando Jesús dijo, métete a tu cuarto y cierra la puerta y ora. Esa es una intimidad que tiene que ser. ¿Por qué? Porque en la intimidad con el Señor es cuando Él te dice, saca la falta de perdón, saca el rencor, ¿por qué estás hablando mal? En esa intimidad, y todos necesitamos intimar con el Señor. No podemos decir, ay, es que como yo ya oré con la iglesia, ya mi intimidad con el Señor. No, porque eso obviamente no puede ser. Necesita uno orar a solas con el Señor, porque ahí a solas es cuando Él te muestra todo lo que hay adentro, intimas con Él y te dice, esto está mal, esto está bien, tú ahí. Pero cuando se trata de pelear en guerra, en que el infierno se levantó contra ti, entonces ahí es la iglesia. Ahí es la iglesia. Por eso Cristo le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecen para la iglesia. Ahí es cuando entonces nosotros decimos, la iglesia me sustenta, la iglesia ora por mí, la iglesia me fortalece. Ahí es. Por eso cuando es padres en clamor, mujeres en clamor, mi hermano, cosas poderosas suceden. Por eso cuando los jóvenes oran juntos, tienen comunión los unos con los otros, cuando hay amistad, entonces las puertas del infierno no prevalecen. Nosotros necesitamos entender el poder que hay en la iglesia, en el orar los unos por los otros. Primera de Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan y un incrédulo o uno que no entiende de estas cosas entra, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Sus más íntimos pensamientos saldrán a la luz. Se postrará de rodillas a adorar a Dios y reconocerá que Dios de veras está entre ustedes. Otra versión dice, cuando la iglesia se junta. Entonces la iglesia se junta y entran los nuevos. Entonces ellos dice que escuchan y no pueden resistir al poder de la iglesia. Cuando la iglesia se junta para adorar, se junta para alabar, entonces los nuevos entran y no resisten el poder, pero no de un individuo, sino el poder que hay cuando está la presencia de Dios en la iglesia manifestada. Por eso una vez les decía yo que cuando una persona, solo una persona tiene el don, entonces cuando esa persona se va el don con esa persona. Pero cuando varios tienen dones, hay una habitación. Cuando están varios dones manifestados, se vuelve una habitación. Por eso cuando estamos en la iglesia hay presencia, porque no es un don, son muchos dones y hacen la habitación del Padre. ¿No le ha pasado
que ha llegado con cargas o cansado a la iglesia y se carga de fuerzas? En ocasiones podríamos decir, aquí siento algo que no siento cuando me voy. Es el poder que hay en la iglesia. No en el edificio, sino cuando se juntan los santos, algo sucede. Pero mi hermano, nosotros no podemos nada más venir acá y decir, bueno, aquí siento re bonito y cuando me voy ya no siento nada. No, porque nosotros también somos el templo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos venir aquí y adorar, y si estamos débiles, ¿no les ha pasado que de todos podemos aprender? ¿Cuántos no aprendieron de la enseñanza de Esdras? Porque el Señor a cada uno de su cuerpo y se fortalecen, se ayudan, eso es el cuerpo. Dios no habla solamente por una boca y es un tubo de agua, sino Dios usa diferentes aguas. Entonces ahí Dios no va a usar solamente una persona para tener toda la revelación. ¿Por qué no? Porque el Señor no es individualista. Él quiere usar a cada uno de nosotros para fortalecer el cuerpo, para fortalecer la iglesia. ¿Cuántos no aprenden de la hermana Dita su fe y su confianza en el Señor? Dios usa a todos porque todos nos fortalecemos, y la Biblia dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos. No de la plenitud toma alguien, no, todos tomamos. Y entonces yo te digo, por eso cuando estamos en la iglesia, en el grupo, y vemos algo incorrecto, no, eso no se hace así. Estás haciendo grupos, eso no le agrada al Señor. Estás haciendo esto, entonces fortalecémonos, nos ayudamos, vivificando el cuerpo. Primera de Pedro 2:4. Dice la Biblia: acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Como dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra que es la principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. Dice que nosotros somos piedras vivas. Aquí está Cristo como la piedra angular, y cada uno de nosotros es indispensable, esa piedrita, para el edificio del Señor. ¿No les ha pasado que una pared así bien bonita, si le falta un ladrillo porque se le cayó, se ve feo? Entonces dice que cada uno de nosotros somos una piedra viva y que estamos ahí haciendo lo que es la casa del Señor. Pero si nosotros nos apartamos, ese lugar va a faltar. Dios después puede poner otra piedra, pero nosotros necesitamos formar parte de la edificación de su cuerpo. Cuando usted, mi hermano, ama a alguien, busca formar parte de lo que a él le agrada. En el amor dice la palabra del Señor que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Pero nosotros luego amamos al Señor de una forma egoísta. Venimos aquí a la casa del Señor y decimos: ¿qué puedo recibir? Pero nunca preguntamos: ¿qué puedo dar? Entonces, que amemos su cuerpo y su causa más que a nosotros mismos, o como a nosotros mismos. Yo muchas veces le he dicho al Señor:
cuando uno se da cuenta que entró a un nivel de madurez, es porque no piensas en ti mismo. Es porque yo le he dicho al Señor, si mi vida llega a ser causa de ponerle el pie a alguien para que caiga, entonces quítame. Que mi vida siempre pueda ser un ejemplo, que no porque me vean se aparten de tus caminos. Cuando tú piensas en tu hermano como a ti mismo, entonces, como dice la Biblia, uno sabe que todo, a lo mejor, ¿cómo dice la palabra? Todo les está permitido, pero no todo les conviene. Entonces ahí nosotros podemos amar a Cristo como su cuerpo. Yo les voy a contar, hace mucho tiempo entró a trabajar conmigo una persona y yo le empecé a evangelizar y a hablarle de Cristo. Pero un día se fue y me dejó botada con toda la chamba. Y entonces yo enojada dije, ay, no sé qué, está yo tan enojada. Y entonces después empecé a orar. Y el Señor me dijo, dale el dinero. Yo dije, pero ¿por qué? Si mira, me dejó botada y no sé qué. Dale el dinero. Y entonces mi hermano, de veras que así enfurecida, yo decía, pero ¿por qué me dices que haga eso? ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Yo no quiero hacerlo. Me decía, dale el dinero. Y mi hermano, así con mi celular enojada, agarré para hacer la transferencia, enojada, porque yo no quería hacerlo. Y yo, pero ¿por qué me obligas a hacer algo que no quiero? Entonces, y pum, ya se la mandé y todo. Y me dice, porque para ti son unos pesos, pero para mí fue mi sangre. Para mi hijo fue la sangre. Y tú no vas a hacer que por dinero se pierda alguien por el que yo derramé mi sangre. Y entonces uno puede entender que tus hermanos y la iglesia valen más que nuestros propios intereses, más que nuestros deseos, más que, dice, porque para ti es dinero, Sare, pero para mi hijo fue la sangre. Él derramó completa su sangre por él. Y yo decía, Señor, perdóname. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces pecamos, hacemos lo incorrecto, apartamos a la gente de la iglesia y no nos importa porque vemos lo que nosotros queremos. Pero cuando ves por ellos, cuando dices, Señor, tú pagaste un precio enorme por esas personas y yo no puedo callar y ver mis intereses antes que los tuyos. Entonces entras a un nivel de madurez. A un nivel de madurez donde dices, no se trata de mí. Se trata de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y dice su palabra, ay de aquel que haga caer a uno de mis ovejitas. Porque nosotros necesitamos amar. Mi hermano, nosotros vemos con ojos carnales, pero Dios ve con ojos espirituales. Como decía hace rato la canción, Él no se rinde por nosotros. Tú a lo mejor dices, ay Señor, otra vez esa persona ya me tiene cansada. Siempre, como yo tenía una compañera que siempre me hablaba, ora por mí, yo, pero tú no quieres nada con el Señor y nomás me haces perder mi tiempo. Y el Señor me decía, ¿y yo contigo? ¿Cuánto tiempo no perdí contigo? Tratando de jalarte, tratando de traerte. Me hacías groserías. ¿Cuánto tiempo no perdí contigo? ¿Por qué no va a hacerlo? Invertirlo en el cuerpo del Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, sabemos que su iglesia es su cuerpo, es la gente que Él amó y murió y padeció, entonces daremos como un esfuercito más. Ay, es que se ve que no va a cambiar. Sí va a cambiar. Es que se ve que ya no puede. Sí
puede. Es que se ve que no, sí se puede. Es cuando nosotros amamos su cuerpo, amamos su sacrificio, amamos su iglesia. No pensando en nuestros intereses o pensando en lo que nosotros queremos, sino pensando en el bien primeramente de ellos. Amén. Mateo 18:15 dice: si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a un hermano. Pero si no, consíguete a 1 o 2 personas que vayan contigo a hablarle y te sirvan de testigos. Si se niega a escucharte, presenta el caso a la iglesia. Y si ésta se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces la iglesia debe expulsarlo. Les aseguro que cuando aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y que lo que suelten en la tierra quedará suelto en el cielo. También quiero decirles que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Vemos, ¿no? Porque dice que si tú tienes algo contra de tu hermano, dice, ve tú con él y háblalo. Y después dice, les aseguro que lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, y lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de la comunión. Dice, si tú estás procurando tener comunión en el cuerpo, por eso dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y háblalo. Y después de que lo hables y todo, entonces lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero muchas veces nosotros andamos peleados con el cuerpo, estamos enojados, no le hablamos a mi hermano de junto ni a mi hermana de junto, yo me creo solo, y entonces sacamos de la palabra de Dios esa parte y decimos, tú dijiste que lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. En nombre de Jesús, la lluvia, la presencia, la siento. Y el diablo, te faltó lo de antes. No me haces ni cosquillas. La Biblia dice, tienes algo en contra de tu hermano, ve y háblalo. Y luego, lo que ates en la tierra será desatado. Pero nos saltamos a nuestra conveniencia. Y entonces, aquí dice, ve y háblalo. Ahora dice, si no te quiere escuchar, llama a un testigo. Si no te quiere escuchar, bueno, ya. Como una vez publiqué algo que me encantó, me acuerdo, creo que era de Daniel Calvetti, no me acuerdo quién era, que decía, nosotros tenemos que estar en paz con todos. Si la gente no quiere estar en paz con nosotros es diferente, pero nosotros procurar estar en paz. Yo no tengo nada en contra tuya. Ahora, si tú tienes algo en contra mía, ven y dímelo y entonces lo platicamos. Pero tratar de tú estar en paz, tratar de dejar en paz, de no tener conflictos, y entonces tú hacer todo por la paz. Si la gente no quiere y ya no quiere hablarte, ya no, bueno, ya es personal, pero uno tiene que hacer todo por la paz. Y entonces después de eso dice la Biblia, lo que ates será atado. Por eso muchas veces nosotros, mis hermanos, cuando andamos enojados, ¿quién le pasa que anda enojado y puede súper meterse en comunión con Dios así? ¡Wow! Tremenda. Porque yo les decía a las mujeres el viernes,
que Dios, el Espíritu Santo, está sentado en el trono de nuestro corazón. Y si nosotros tenemos algo en contra de alguien, el Espíritu Santo no se puede sentar ahí. Necesitamos sacar para que entonces el Espíritu Santo pueda estar. Y ahí, y dice, y entonces lo que ataras se hará atado, y lo que desatares será desatado. Dice, también quiero decirles que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá, porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Así que cuando nosotros le decimos a alguien, ayúdame a orar, no es de que ayúdame a orar, es juntos oramos, no es de que, como luego le dicen al pastor, ay pastor, ore por mi hijo, y usted nunca ora por su hijo, pero quiere echarle no. Ayúdame, pero real, o sea, yo voy a orar, pero ayúdame a orar. Entonces, ayúdame a orar quiere decir que entendemos el poder que hay en el acuerdo, que entendemos el poder que hay en la iglesia, en el cuerpo, y que podemos decir, yo necesito que el cuerpo me fortalezca y me sustente, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Cuando llegamos y oramos juntos con los hermanos, reconocemos el poder que hay en la iglesia. Ahora vamos a Josué 23:8. Por el contrario, agárrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlas. ¿Qué sigue? Cada uno de ustedes hará a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. Amén, hasta ahí. Ahora fíjese, cada uno de ustedes hará huir a 1000. Imagínense, muchos. ¿A cuántos haremos huir? Juntos, a lo mejor podemos decir, Señor, yo solita hago huir a 1000. Pero si me junto con mi hermana Dita, si me junto con Emilio, con Paola, con Jimena, ¿a cuántos hacemos huir? Amén. Amén. Entonces que podamos entender el poder que hay en la iglesia, el poder que hay cuando estamos juntos, unidos, clamando. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Cuando amamos a Cristo, amamos lo que a Él le interesa. El amor egoísta es el amor que piensa ensimismado, como ya se los he dicho muchas veces, ¿no? Es un término ahí que piensa nada más en uno mismo. El amor real es aquel que piensa en los intereses de aquel a quien ama. Es, por ejemplo, mi esposo se enfermó también de COVID. Y entonces, y yo tenía muchas cosas que hacer. Tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro, y mi trabajo, y aparte atenderlo. Pero el Señor me decía, el amor es aquel que se da. O sea, que no piensas en ti mismo. El amor es aquel que se da, que piensas en el interés de la persona también. Si tú le dices, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando las muchachitas de muy chiquitas dicen, te amo, porque la verdad es que ni comprenden el término amor, porque están muy chiquitos.
Porque el amor no es nada más sentir cosquillas en la panza. El amor no es nada más que te traigan una canción y una serenata. El amor se nota por el pasar de los años, el estar cuando estás bonita y cuando ya te engordaste, el que te pongan un anillo en el dedo y un compromiso, el que te digan voy a estar para siempre, no ahorita que estás bonita y puedo hacerte lo que quiera, no, cuando también engordes y tengamos hijos y te pongo un compromiso, un anillo en tu dedo. Eso es amor. Y no nada más eso, sino en la enfermedad, en la pobreza, en la gordura, en todo está el amor. Eso es amor. Y el amor no es nada más una sensación de ahorita te conozco, siento que te amo. No, eso se llama te gusta. Eso se llama estás guapo. Eso se llama, no sé, eres mi tipo. Amor es una palabra que dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no deja de ser. Y entonces yo les creo a personas que se aman cuando los ves viejitos y se siguen respetando y se siguen amando. Ah, ya tienen la calidad para decir, la amé. Pero no, mis hermanos, estás re bonita, bien guapa y todo, te amo. Pues hasta cualquiera te dice te amo. Cristo no dijo te amo. Cristo lo demostró, diendo su vida por nosotros, dando su vida. Entonces, cuando nosotros amamos a alguien, velamos por sus intereses. ¿Qué es el interés más grande de nuestro Padre Celestial? Las almas y su iglesia. Entonces nosotros decimos, mi hermano, ya no llegaste. ¿Por qué no llegaste? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Ay, si no llegó, pues ay, que se pierda ya. Por eso muchas veces luego le dicen, lo he escuchado que luego le dicen a los pastores, déjeme de molestar, ¿no? Porque muchas veces, porque los pastores y las personas se preocupan. Fíjese que yo antes, hace mucho tiempo que el Señor no había derramado su amor en mi corazón, entonces yo decía, si se pierde, que se pierda. Yo la verdad no lo voy a estar rogando, que haga lo que quiera, a mí no me vale, con que yo no me pierda, que se pierda, ¿no? O sea, así ese era el tipo de amor superficial, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo derrama su amor, entonces no piensas en tus intereses, no piensas en, por ejemplo, esa hermanita me quiero llevar con ella porque siempre me da mi comidita, ¿no? Entonces piensas en llevarte por tus intereses, pero porque a ti te interesa algo de esa persona, pero no por amor verdadero. Pero cuando tú le amas por quien es, ¿sí me doy a explicar? No por un interés de por medio, sino porque verdaderamente la persona la aprecias y te importa. Así nosotros, mis hermanos, con su iglesia, con Cristo, diciendo, Señor, ayúdame a pensar, no solo, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, sáname, Señor, no sé, porque eso está bien y Dios lo quiere hacer, pero ese es un amor egoísta. El amor es, Señor, yo sé que tú me prosperas, que tú me ayudas, que tú me das, y yo también te busco servir. Me da flojera ir por la hermanita para traerla, pero bueno, Señor, iré, caminaré un poquito más para que estén bien y por amor a tu iglesia y a tu causa. Amén. Entonces,
¿Cuántos mis hermanos queremos amar genuinamente? Pero mire, fíjese que algo que dice la Biblia que es bien cierto. ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? Sí, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos si no puedes amar a tu hermano que sí lo ves? Entonces, el amor, mis hermanos, no es egoísta, no busca lo suyo, no se goza de la envidia, mas se goza de la verdad, no se goza de lo injusto, sino se goza de lo justo. Amén. Las puertas del infierno no prevalecen ¿contra quién? Contra su iglesia.